Pues bienvenidos en esta noche una vez más. Vamos a comenzar nuestro nuevo manual, que es, creo que ya lo tienen todos, Puebla, ya se los voy a llevar. Es idiosincrasia, ¿sí? Y el porqué de este manual, bueno, acabamos de terminar Muerte y Resurrección, donde decíamos que había tres enemigos que tenían que ser o morir nosotros a ellos: el mundo, la carne, el pecado. Y tendemos a generalizar muchas veces las escrituras, que impide que realmente podamos permitirle que la escritura trabaje con nosotros. Yo creo que todos estamos acostumbrados a esos términos como la carne, la vieja naturaleza, el viejo hombre, el yo, pero ¿hasta dónde realmente somos conscientes de qué estamos hablando? ¿Hasta dónde estamos siempre acostumbrados a generalizar de manera de que nos perdemos lo que la palabra de Dios quiere tratar con nosotros? Un error que cometemos los cristianos es querer impedirle al Espíritu Santo que su palabra trate directamente conmigo. Y nos perdemos de lo que Él quiere hacer. Y una de las cosas que Él principalmente quiere hacer es tratar con nosotros. Amén. Hay una creencia a veces que le damos a Dios el trabajo cuando ya me toca a mí hacerlo. Dios hizo lo imposible, me toca a mí hacer lo posible. Amén. Entonces, entendamos esto: es mi responsabilidad tratar con la carne. Antes no podía porque estaba muerto, pero ahora en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, dice Romanos 8, que el que vive conforme a la carne morirá, pero si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, viviremos. Es mi responsabilidad hacer morir las obras de la carne, pero yo necesito conocer qué es la carne. Yo necesito entender por qué hago lo que hago, por qué sigo pensando cuando ya tengo a Cristo, cuando conozco las Escrituras, por qué sigo batallando con lo mismo, porque no me conozco. Necesito conocer. Dice la Escritura que todo pensamiento del hombre es de continuo al mal. ¿Pero por qué? Porque si ya Cristo vino a mi vida, me cuesta trabajo muchas áreas de mi vida. Necesito, ahora sí, si quiero vencer al enemigo, necesito conocer al enemigo. Y tendemos más en nuestra naturaleza, lo vemos desde Adán, a querer culpar a un tercero porque no queremos responsabilizarnos a nosotros mismos. Es el tiempo de responsabilizarme y reconocer quién soy, y en ese momento podré entender por qué necesito tanto la ayuda de Dios. Porque no puedo hacer las cosas sin Él, pero Él tampoco puede hacer las cosas sin mí. Amén. El propósito de este manual es entender qué es ese yo, qué es esa vieja naturaleza, cómo opera, por qué piensa como piensa, por qué actúa como actúa. ¿Y qué es lo que entonces trata este manual? Trata sobre una palabra que es la idiosincrasia. Y vamos a ver qué papel juega en nuestra vida, si nacemos con ella, si la adquirimos con ella, la adquirimos, qué relevancia tiene en mi vida ya como cristiano, por qué es tan importante saber qué es la idiosincrasia y cuál es y qué opera en mi vida. Y como cada seminario que nosotros impartimos en este ministerio Shekinah, siempre las preguntas se tienen que responder con un respaldo escritural. Amén. Se tiene que responder de acuerdo a las Escrituras. Segundo de Timoteo 3:16 dice que, número 1, son inspiradas por Dios. No es palabra de hombre, y tienen 4 propósitos: enseñar, instruir, corregir y redarguir. ¿Sí? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Y cuál es el propósito de eso? A fin de perfeccionar, dice, al hombre de Dios para toda buena obra.
Entonces, yo necesito que la Escritura me enseñe, me redarguya, me corrige, me instruya. Eso es lo que yo necesito y es lo que este propósito de este manual trata. Ahora, entendamos esta parte. Yo fui salvado, es la obra que nada más Dios puede hacer a través de Cristo, es por fe, pero la conversión es mi responsabilidad. A veces estamos tan acostumbrados y a veces preguntamos, ¿ya te convertiste? Sí, ya me convertí, pastor. Hermano, y a veces deberíamos de preguntar, ¿en qué te has convertido? Confundimos la conversión con la salvación. La salvación es la obra redentora vicaria de Cristo. La conversión es esa manera de pasar, de pensar, como antes pensaba, a pensar, a vivir, a actuar en la nueva vida que tengo en Cristo Jesús. Pero esa es mi responsabilidad. Por eso el manual pasado decíamos que hay que morir al pecado, a la carne, al viejo hombre y vivir la resurrección en Cristo Jesús. Pero hoy vamos a ver en este manual de qué estamos hablando cuando hablamos de la carne. Amén. Efesios 4, 20 al 24. Les digo, la tarea de estos manuales es meditar, escudriñar y profundizar en las escrituras que aquí están y que yo les diré las que no están para que las apunten. Efesios 4, 24, ¿sí? Desde el 20 dice, mas vosotros, se está refiriendo a nosotros, no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad, dice, le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, ¿quién tiene que aprender? Yo tengo que aprender. ¿De quién tengo que aprender? De la verdad que está en Cristo. ¿A quién tengo que estudiar? ¿A quién me tiene que enseñar? Conforme a la verdad. ¿De quién? La que está en Cristo. Y está hablando de la palabra de Dios, porque el verbo es la palabra. Amén. Yo necesito, y esa es mi conversión, ese es el cambio de esa idiosincrasia. ¿Qué es la idiosincrasia? Es la manera peculiar, particular, que cada persona tiene, que cada familia tiene, que cada ciudad tiene, que cada nación, que cada cultura tiene. Que la ha aprendido y vamos a ver los factores que conforman la idiosincrasia. Pero yo tengo que entender esta parte. Y luego dice ahí en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos del corazón. ¿Sí? ¿Quién se tiene que despojar? Yo me tengo que despojar. Y no tengo que esperar que Dios haga lo que a mí me toca hacer. Amén. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es pasar de una manera de pensar a otra. Esto se trata de este tema, renovar mi manera de pensar. Pero yo necesito saber cómo piensa. ¿Cómo pienso yo? ¿Por qué pienso lo que pienso? Para luego, dice, vestirme del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Junto a ese está 2 Corintios 10, 3 al 5, que dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿de qué? De fortalezas, ¿sí? ¿Para qué? Dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo yo? Yo tengo que entender cuál es esa manera particular de ser mía. Génesis 6.5, apúntenlo porque eso no está, y 6.12, nos dice con claridad que la naturaleza del ser humano es de continuo pensar hacia lo malo. Me dice que toda la naturaleza ha corrompido su caminar sobre la tierra, ¿sí o no? Esa es tu manera de ser, esa es la mía, esa es la manera de ser de todo ser humano. Por eso, el versículo clave es renovar mi mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. La única verdad absoluta que yo tengo son las sagradas escrituras, es la palabra de Dios. Mi mente tiene que ser confrontada con la verdad. Amén. Yo tengo que permitirle que la escritura me confronte, me redarguya, me instruya. A la carne no le va a gustar, que nos quede claro, porque va en contra de ella. Desde ahí yo ya tengo un problema.
Desde ahí yo sé que yo tengo y necesito recurrir a mi fe, al Espíritu Santo, a la palabra, para por medio del Espíritu vencer. No hay otra manera. Satanás no quiere que tratemos con aquello que puede liberarnos. ¿Qué nos libera? Dice la verdad. La verdad es la que nos hace libres. Por eso el éxito de Satanás es que el pueblo de Dios no medite, no memorice, no escudriñe, no permita que la palabra llegue como esa espada de dos filos y penetre hasta lo más profundo. Viene un pasaje que todos lo conocemos de Isaías, donde el Señor dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que ha volteado, ha buscado al Señor, y la misericordia de Dios está en él. Pero no quiere decir que en automático mi camino yo lo he quitado. Hay muchas cosas que yo sigo caminando de una manera como antes. Hay muchas cosas que yo sigo siendo el mismo. Me sigo comportando igual, sigo hablando igual, porque no he entendido que yo soy el que tengo que dejar ese camino. Yo tengo que dejar de pensar como pienso. Tengo que dejar de ser como yo soy. ¿Por qué? Dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Hay mucha diferencia. Amén. Entonces, tú y yo vamos a entender y vamos a ver en este ocho temas principales: lo que es la idiosincrasia, la naturaleza que tenemos, el temperamento que forma parte de la percepción, la perspectiva, el carácter, el alma y la conclusión. Amén. Vamos a empezar pues, después de esta pequeña introducción, en la página 4, el primer capítulo, que es la idiosincrasia. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es la idiosincrasia? Es el conjunto de ideas, comportamientos, actitudes particulares propias de un individuo o de un grupo. Son maneras de comportarse, son maneras de pensar, de actuar, características tuyas, mías. Son un conjunto de características que pueden ser hereditarias, que pudimos haberlas adquirido, que a través de todo eso definen, ¿sí?, el temperamento, el carácter de una persona. Entonces, cuando hablamos de idiosincrasia, estamos hablando de ideas que te has ido formando, maneras de pensar sobre algún asunto y sobre algún tema, y que si yo no las voy acomodando a la Escritura, voy a seguir. Recuérdate que toda la Escritura va a pasar por tu manera de ser y de pensar, y así la vas a interpretar. Y si yo no cambio esa manera de pensar, esa manera de ver, entonces la Escritura voy a tomar lo que me gusta, lo que me conviene, y no voy a creer lo que no me gusta y lo que no me conviene, y voy a levantar argumentos y fortalezas. Por eso tenemos tantos problemas con muchos pasajes escriturales, porque a la carne no le gustan, porque pasan por una manera de pensar, por una idea, y que yo tengo que entender entonces qué ideas tengo. ¿Te has puesto a pensar alguna vez las ideas que pasan por tu mente? ¿Te has puesto a pensar las ocurrencias que pasan por ti? ¿Te has puesto a pensar la clase o el comportamiento que tenemos muchas veces? ¿Qué actitudes estamos tomando? Es más, ¿hasta dónde somos conscientes de que estamos entendiendo cada una de estas palabras? Cuando tú hablas de ideas, de comportamientos, de actitudes, estás hablando de ti mismo. ¿Difieren de unos con otros? Sí. Fíjate, el comportamiento es un conjunto de respuestas que tiene una persona al actuar de acuerdo a una situación determinada, la manera de funcionar que tú tienes, de obrar, de actuar. La actitud determina la manera de ser de alguien, de comportarse. Es un proceso, dice la actitud, es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Quiere decir que tú tienes una manera muy peculiar de pensar y opinar sobre algún tema o asunto. Entonces, cuando agarras la Escritura, ¿qué crees que va a pasar? Esa manera muy particular
va a ser la que va a interpretar las cosas. Va a ser la que va a entenderlas de una manera, pero no es la manera correcta. La manera correcta dice que las cosas espirituales se disciernen en el Espíritu. Y el Espíritu obra conforme a la manera en que yo proceso la información en mi mente. Amén. Entonces, yo tengo una manera de pensar. Y esa manera de pensar es afectada por muchas cosas. Desde mi estatus social, mi cultura, mi nivel económico. Y no estamos hablando de juzgar de cuál es mejor o peor, no estamos hablando de una realidad que cada uno ha vivido y que afecta a una manera de ser y de pensar. Y la forma de pensar como mexicanos es diferente al americano, al sudamericano. O sea, pero a final de cuentas, la creación viene de la misma fuente, del Creador. Entonces imagínate, con tanta variedad, ¿cómo es posible que podamos tener una unidad o una manera de pensar similar referente a un asunto? Pues tiene que haber una verdad y una fuente que todos tengamos. Y esas son las Escrituras y ese es el Espíritu Santo. Amén. Pero va a depender de qué tanto me estoy sujetando, me estoy crucificando a mí mismo, estoy cambiando, renovando mi manera de pensar por la manera de pensar del Señor. Amén. Entonces, aunque seamos una multiforme maneras en el cuerpo de Cristo, el cuerpo se mueve bajo la orden de la cabeza. Y la cabeza es solo una, es Cristo. Es por eso que a pesar de tantas diferencias, la iglesia puede y debe de funcionar como un solo cuerpo. Pero si le damos lugar a mi manera de pensar antes que la manera de pensar de Dios, entonces vamos a ver cosas que no van a fluir como Dios quiere. Vamos a ver rápidamente esa manera particular, porque estamos en México, que tenemos los mexicanos. Porque afecta, parece que no, pero afecta. Afecta en la iglesia, afecta en las Escrituras, afecta en tu relación con Dios. Entonces, ¿cuáles son las maneras que nosotros como mexicanos expresamos? Unas son los refranes que tienen un trasfondo de la manera de pensar del mexicano. ¿Sí? No hay mal que por bien no venga. Tarde, pero sin sueño. De esas pulgas no brincan en mi petate. ¿Para qué tanto brinco estando el sueldo tan parejo? Y se oye gracioso, pero eso lo llevamos a la iglesia y lo llevamos a la vida cristiana. Y nada de eso tiene que ver con la Escritura. ¿Cierto o no? O sea, las acciones tuyas y mías son muy particulares de nuestra cultura mexicana, de nuestra relación familiar. Entonces, todo eso se levanta en contra de la Escritura muchas veces. Muchas veces son estorbos que vamos a tener. Y entonces eso lo llevamos, ¿qué crees? A la iglesia. Cuando todo eso tiene que ir a la cruz. ¿Sí me explico? Y no estamos hablando de que todo es malo, estamos hablando de que todo tiene que ir bajo la autoridad de Dios. Amén. ¿Cuáles son las reacciones que normalmente tenemos? O sea, y cuando tú empiezas a analizarte, porque este es el propósito de este seminario, es que lleves tu manera de pensar y de ser, que te empieces a cuestionar, a analizar y lo lleves a la palabra. Porque al final de cuentas, escrito está. Juan 12:48, Jesús dijo, dice, el que no escucha, no guarda mis palabras, yo no le juzgo. Pero la palabra le juzgará. La palabra fue escrita para que juzgara, para que confrontara, tuviéramos una verdad absoluta en esta multiforme manera de pensar. Entonces, yo necesito entender por qué reacciono como reacciono. Pasa una desgracia
Y luego brota el humor mexicano haciendo bromas de las desgracias. Alguien tiene éxito y brota esa cultura del cangrejo, de por qué tú sí y lo tumbo para subir yo y nadie sale del bote. O sea, son maneras que nos están estorbando para caminar en victoria como Cristo lo dice. Una de las características, si tú escuchas que hasta presume, es que el mexicano es bien machín, ¿no? Y hasta lo ves. Y dime si eso no estorba en la palabra cuando dice que tenemos que ser tiernos, que tenemos que sujetarnos, que tenemos que tratar a la mujer como vaso frágil, o sea, y todo eso llega el cristiano a los pies de Cristo y puede seguir viviendo toda la vida cristiana siendo bien machín. ¿O no es cierto? Y a la hora que lo confrontas con la palabra, ¿cómo? Y lo peor es que luego, aún como cristianos, enseñamos a los hijos con la misma cultura mexicana, cuando tenemos que aprender a tener la cultura del reino. Amén. Amén. Yo tengo que renunciar a las cosas de este mundo para agarrar las cosas eternas. O sea, hay una manera de pensar. Simplemente, ¿qué piensa el mexicano del gobierno? ¿Qué es que va a pensar del gobierno en la iglesia? Lo mismo. ¿Qué piensa el mexicano de los impuestos? ¿Qué va a pensar con los diezmos y las ofrendas? Lo mismo. ¿Por qué? Porque son maneras de pensar. El mexicano, ¿qué piensa? ¿Cuál es su responsabilidad del hombre en la casa? Pues que es el que provee la economía. ¿Y qué es lo único que le toca? Y todo lo demás, ¿a quién le toca? A la mujer. La mujer educa, la mujer lo lleva a la iglesia, la mujer, todo. Cuando la palabra de Dios dice que nuestra opción como varones proveer en qué? El espíritu, alma y cuerpo. Por eso entonces ves en las iglesias que no hay casi varones. Porque para el mexicano la iglesia es para las mujercitas. O voy mal. Y luego cuando por fin logras ver ahí algunos varones que gracias a Dios llegan a la iglesia, ya date de salto, mujer, con que ya vine. De ahí más no me pidas más. Y entonces ves pocos de los que están ahí, que de por sí ya son pocos, que no participan. ¿Quiénes son las que están sirviendo? ¿Quiénes son las que están avanzando? ¿Por qué crees? Por la mentalidad del mexicano. ¿Sí me explico? O sea, y es lo mismo en la mujer, estamos hablando de mexicanos y mexicanas. Entonces nos perdemos de muchas cosas por causa de que la cultura mexicana enseña al niño desde chiquito, sí, a ser alegre, pero también orgulloso, a ser ocurrente, pero también a ser soberbio, a ser violento. O sea, gloria a Dios porque ha evolucionado un poquito. Ha evolucionado un poquito la manera porque los mismos tiempos pues van cambiando, pero si no cambia el corazón, si no cambia la esencia, si no cambia la manera de pensar, lo único que va a hacer es buscar otras maneras de seguir haciendo lo mismo, pero más tolerables al tiempo que se está viviendo. Entonces, somos muy, ¿cómo dicen? El mexicano es considerado como que se toma muy a pecho todas las cosas en sus sentimientos. Algunos estados más, por ejemplo en Guadalajara, en Jalisco, nos dicen jarritos de Tonalá. Si te vas al norte, son muy directos y es lo más normal. Pero si viene del norte y te trata como ellos se tratan, ¿cómo te sientes? O sea, ¿y todo por qué? Por una manera de pensar. Es por eso que mi peor enemigo soy yo mismo.
Yo tengo que cambiar la manera de pensar. Nosotros somos tendemos a reprimir nuestras emociones. Y entonces llegas a la iglesia y ¿qué crees que ves? Lo mismo. ¿Sí o no? El varón no se le enseña a ser expresivo. Entonces ves al padre muy cristiano, pero que no se expresa con su esposa, con sus hijos, porque no fue enseñado, porque trae una manera de pensar. Si en tu familia así se enseñó, gloria a Dios, porque en esa manera familiar se lograron vencer cosas, pero si no, ¿sí? O sea, hay muchas cosas, ¿no? El mexicano para todo busca el pretexto para hacer una fiesta. De la nada hace una fiesta. ¿Cierto o no? Pero luego llegas a la iglesia y no hay fiesta. Allá uno que otro se emociona y expresa la alegría y el gozo que debemos de expresar por la obra que Cristo ha hecho. Pero no vayamos a una fiesta porque Sergio el Bailador nos queda corto. No usted. ¿Verdad? O sea, ¿te fijas las maneras de pensar que tenemos? O sea, tenemos que tratar con eso. Tú traerás unas, yo traeré otras. Estoy hablando de generalidades. Lo que te quede, pues ponte el saco y trata con ellas, ¿no? Pero quiero que entendamos quién realmente es nuestro peor enemigo. Y que no lo consideramos. Como dice, yo creo que ahí salió la película Durmiendo con el enemigo, ¿ah? Todas las noches te vas a dormir con tu peor enemigo. ¿No será necesario antes de irme a dormir orar y pedirle al Señor que me ayude a hacer morir a ese enemigo? Y cada que me levanto, ¿a quién crees que primero voy a ver? No voltees a ver a tu esposa y digas mi peor enemigo. No es ella. Eres tú mismo. Eres tú mismo. O sea, y ya no digas que nos metamos cómo nació el país con la conquista española, la idiosincrasia de España, de la religión. O sea, todo eso lo traes. Todo eso lo traemos a cuesta. Y eso ha generado una baja autoestima general en el pueblo de México. ¿Por qué? Porque venimos y nacimos de unos conquistadores que nos conquistaron. Y cuando llegamos al pueblo, a los pies de Cristo, le cuesta al mexicano conquistar, ir tras el propósito de Dios. Porque trae una mentalidad de esto no es para mí. Esto es para el líder, esto es para esos poquitos. Cuando la Escritura dice que Dios no hace acepción de persona. La misma conquista borró la identidad. Y cuando llego a los pies de Cristo, uno de los problemas que como cristianos tenemos, como mexicanos cristianos, para entendernos un poquito, es que nos cuesta identificarnos con nuestro Padre Celestial. Nos cuesta identificarnos como hijos de Dios. Nos cuesta creer las promesas de Dios. Tú y yo tenemos que romper con todo lo que no está en las Sagradas Escrituras. Tú y yo tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y empezar a vernos como Dios nos ve, como Dios dice que somos. Amén. Amén. Mira, créeme, la manera que tiene de ser mexicano lo lleva. O dime si no, el mexicano dejamos todo hasta el último. Al último minuto. ¿No? A ver, si nos dicen en la iglesia, sabes que lo primero que tienes que hacer es orar y leer la Biblia. A veces le leemos, y si bien nos va, andamos ahí al último rápido. Ya se va a
Ya se va a llegar la hora y el pastor va a preguntar. Oye, lee antes de entrar a tu manual. Ya estamos 10 minutos que antes, rápido. Y eso que no hacemos preguntas, porque si hacemos preguntas, pues aquí nos exhibiríamos todos, ¿no? Pero el punto es que si yo dejo al último todo, ¿tú crees que no voy a dejar al último a Dios? Voy a hacer lo mismo. Yo necesito romper con esa manera de ser. El mexicano es el hombre del futuro, porque todo lo deja para mañana. ¿O no? Así le decía a mi mamá. No son generalidades, no estoy diciendo que todos, mis respetos a los que se salen del molde, pero vamos dejando todo. Híjole, no leí, pues mañana leo. Y mañana, pues nunca llega, porque siempre es un mañana. Ya no digas lo desordenados que somos. Entonces imagínate, vienes de una cultura desordenada y llegas con un Dios de orden. ¿Qué crees que va a pasar? Te va a costar meterte al orden. Al mexicano le tienes que decir, híjole, quiero que estén a las 5, diles que a las 4 para que lleguen a las 5:30. ¿Sí o no? ¿Y entonces qué sucede en las iglesias? Todos llegan tarde. Porque es la cultura. Y como donde quiera llego tarde, pues no hay problema. Y como no hay una consecuencia, como llega tarde al aeropuerto, ¿qué va a pasar? Se te va el avión. Llega tarde al banco, no te van a dejar entrar. Pero como la iglesia llegamos tarde y no pasa nada, sino al contrario, gloria a Dios que ya llegó. Es la manera de pensar que tenemos como buenos mexicanos. Yo necesito entender y conocerme. Te vuelvo a repetir, hay áreas que tú le vas a batallar que yo no. Hay áreas que yo no le voy a batallar y tú sí. Bueno, no dije lo mismo, ¿verdad? Bueno, me entendiste. El chiste es que yo quedé bien. Ese era Es como buen mexicano. Como buen mexicano yo tengo que quedar bien, ¿ok? Te digas cómo luego sale el cobre. El que revolvió los refranes. O sea, sale. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Número uno, yo tengo que conocerme a mí mismo. Yo tengo que saber de qué pecogeo. En mi cultura, como mexicano, en mi manera de pensar en cada área. Estamos en la página 7, ¿sí? Yo tengo que aprender a conocerme, a saber mis áreas débiles, para saber con qué me estoy enfrentando, para saber por qué no logro. ¿Estás puesto a pensar por qué en una iglesia solo uno o dos logran avanzar, crecer, madurar y cumplir un propósito? ¿Será porque Dios hace acepción de personas? ¿Será porque solo los que tienen talentos son capaces? ¿O será que yo soy el que me estoy haciendo la guerra a mí mismo y me estoy poniendo trabas a mí mismo? Y ni cuenta me estoy dando. Ni cuenta me estoy dando. El mexicano hacemos nomás lo que nos mandan a hacer en el mejor de los casos. Entonces cuando yo agarro la palabra y veo que dice, ¿sabes qué? El que te pide que cargues una milla, ¿qué dice? Da otra. O sea, pero si nomás estoy acostumbrado a hacer lo que me piden, ¿tú crees que voy a tener la iniciativa? Cuando empecemos a cambiar esas maneras, créeme, no va a haber necesidad
ni siquiera a veces de que te esperes a que te digan las necesidades, las vas a ver y vas a actuar. ¿Por qué? Porque estás cambiando tu manera de pensar a la manera de pensar de nuestro mayor ejemplo, que es el Señor. Amén. Si para las cosas que a mí me importan no logro pagar el precio, lo haré para las cosas que le importan a Dios. Lo haré para las cosas, cuidado, hija, para mis hermanos. O sea, es el tiempo, amados, de hacer un análisis bajo la mira, la lupa de la palabra, de reconocer quién soy en esa yo, para ver mi necesidad del gran yo soy. Porque si creo que yo estoy bien, si creo que estas pequeñas cosas no me estorban, entonces no voy a tratar con ella. Voy a seguir pensando de la misma manera. Y ese es el problema. Por eso yo necesito que la palabra de Dios sea realmente esa espada, esa palabra que dice que es viva, que es esa espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Pero si yo no sé identificar el alma, que es la idiosincrasia, que es mi yo, con lo que es el espíritu, que es mi nueva naturaleza, ¿cómo voy a saber lo que se tiene que separar? Entonces empiezo a hacer un híbrido, empiezo a hacer una mezcolanza creyendo que es aceptable para Dios. Porque siempre he sido así. Si yo no le permito a la palabra de Dios ir a las coyunturas, que es la raíz, que es el motivo que está moviendo las intenciones, los tuétanos, que es donde nace todo, ¿cómo voy a saber qué me está motivando a hacer las cosas? Es el tiempo de ponernos a trabajar. Pero no en actividades, que gloria a Dios por ellas, sino a trabajar en nosotros mismos. Eso no le toca al pastor, no le toca al esposo, no le toca al padre o al hijo, le toca a cada uno. Gloria a Dios por el cuerpo, gloria a Dios por el liderazgo, gloria a Dios por el hermano, pero a final de cuentas ni Dios puede hacer nada sin nosotros mismos. Amén. Entonces, eso es la idiosincrasia, es tu manera. Y ahí entra cómo es la familia. Una familia se caracteriza por lo que es, por lo que ha vivido, por sus cosas. Pero a final de cuentas, todos tenemos que cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar que Dios tiene. Amén. Vamos a la página 9, que es, hay unas que están cortas y son rápidas y otras que nos vamos a tardar más de una clase. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza empieza cuando dice Génesis, en el principio. Amén. Estamos hablando de nuestra naturaleza. Y ese empezó cuando Dios creó la naturaleza. Allí en la página 9. Ah, esa es la 7, perdón. Sí, es la 7. ¿Yo por qué tengo la 9? Ah, es que este es el maestro. Con razón. Privilegios, pues. Esfuércense. Estamos en México. Bien. ¿Qué es la naturaleza? Lo vemos en la Escritura. Dice, todo ser vivo tiene un género. Y en ese género dice, Dios dio una orden. Cada semilla trae su propio género. En nosotros traemos un género. Y ese género trae una semilla. Cuando tú lees, por ejemplo, ahí apúntalo porque ese no está, Génesis 1, 20 al 27. ¿Ya estás ahí?
Es cuando Dios empieza a crear a los seres vivos. Dice, crea las aguas, las aves, crea la tierra, los animales, los frutos, los árboles, todo trae según su género. Y dentro de ese género, nuestra naturaleza fue creada a la imagen de Dios para hacer lo que Dios hace. En esa semejanza, no somos Dios, pero sí fuimos creados para amar como Dios ama. Dice la palabra en 1 de Juan que Dios es amor. Y si yo estoy a la semejanza, tengo la capacidad para amar. Amén. Amén. El punto es que el día de hoy, ¿qué tanto le dedicas tiempo a pensar acerca de ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Hasta dónde te ves como Dios te ve? ¿Hasta dónde eres consciente de la obra que Dios ha hecho? ¿O hasta dónde simplemente lo sabemos pero no lo creemos? ¿Hasta dónde estoy creyente de lo que Dios ha hecho en mi vida? Hablamos de una naturaleza. Y yo tengo que ser consciente la naturaleza que hay. La naturaleza primera es una naturaleza que la Biblia le llama una naturaleza caída. Es el viejo hombre. Es un alma viviente que se corrompió. Es un alma que lo único que sabe es pecar. ¿Cómo es esa naturaleza que tú y yo tenemos? Es mala, es perversa, es engañosa, es adicta a lo malo. Gloria a Dios porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Ya esa naturaleza ya no es nuestro ayo, pero sigue estando en nosotros, ¿sí o no? Si yo creo que no la tengo, ¿qué crees que va a hacer esa naturaleza? Va a trabajar sin que te des cuenta. Yo tengo que estar consciente no para darle un lugar que no le corresponde, no exaltarla, al contrario, para crucificarla, para saber lo peligrosa que es. Romanos 7:14 dice, sé que hay una ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, fíjate. O sea, eso es lo que soy. Lo único bueno que tengo es lo que Cristo ha hecho en mí. Pero si yo creo que hay algo bueno en mí, eso bueno lo voy a mantener. Y Jeremías 17:9 dice que no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre perverso. Ahí en la página 8, tu manual, tienes 4 imágenes. La primera es la que eres tú, completa, que está dividida en 3, espíritu, alma y cuerpo. Te voy a dar una recomendación. Nunca pierdas de vista esta parte. Eres espíritu, alma y cuerpo. Y en base a eso tú tienes que vivir todos los días de tu vida. Tienes que estar consciente de esta naturaleza. Hay un cuerpo físico porque Dios creó una tierra física. ¿Y qué es lo que manifiesta lo interior? Que es el alma y que es el espíritu. Amén. Esa alma fue la que cayó. El espíritu murió por causa del pecado. La obra de Cristo te ha dado vida nueva, ha traído el Espíritu de Dios en ti. Entonces, en ti está esa parte, está tu cuerpo que expresa hacia el exterior, está tu alma que expresa al interior y que del interior habla, por eso dice del corazón, habla la boca, y está tu espíritu, que es el que se conecta con Dios y que es el que hace posible que haya una manera nueva que antes no podíamos de vivir. Entonces, si yo entiendo que el alma en sí, esa alma caída, no tiene nada bueno, lo muy bueno que parece ser, dice la palabra que para Dios son como trapos de inmundicia. Que lo único bueno es Dios.
Y que si hay algo bueno en mí, es Dios que está en mí. Entonces yo tengo que entender realmente cómo es esa alma y entonces voy a saber que el único lugar que esa vieja naturaleza tiene que ocupar es la cruz. Tiene que ser crucificada. Amén. Dios no vino a salvar tu alma, no vino a redimirla, vino a darte vida nueva. No hay nada bueno, o sea, es querer rescatar algo que está corrompido. Dios no vino a rescatar lo que ya está corrompido, lo que el hombre corrompió. ¿Sí me estoy dando a entender? Y ahí es donde está muchas veces el problema. Yo creo que todavía muchas cosas que yo hago sin Dios son buenas, mas no lo soy. ¿Cómo lo sé? La Escritura me lo dice. No es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son los designios? Es el destino, es la decisión, es el objetivo. Los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, tu carne no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede cumplir la ley de Dios. Las cosas que tú cumples conforme a la ley de Dios es por tu nueva naturaleza. Es porque está Cristo en ti. Entonces, eso te va a mantener en un estado de humillación delante de Dios, reconociendo tu necesidad de Él. Cuando Dios voltea a la tierra, Él nomás ve dos naturalezas. La adámica, la caída, y la nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Una alma viviente, otro espíritu vivificante. Entonces, cuando yo empiezo a entender realmente que la vieja naturaleza no tiene remedio, pero que tengo una nueva, que es ese espíritu vivificante, que es incorruptible, que es santo, que es la ley de vida en Cristo, dice Romanos 8:2, que te ha rescatado del pecado y de la muerte, que es la vieja naturaleza. Entonces me va a ser más fácil mantener la perspectiva de las cosas. Cuando tú y yo entendemos esta parte, nos va a ser más fácil tratar con la idiosincrasia, con la naturaleza que tenemos. Es mi responsabilidad vivir conforme a la nueva naturaleza que Dios me ha dado. Es lo que Dios me va a demandar. Dios me va a demandar lo que Él ha hecho y yo soy responsable. Por eso en Efesios 4:20 dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Quién se tiene que vestir? Yo. Pero antes de vestirme tengo que renovar mi manera de pensar y tengo que despojarme del viejo hombre. Pero ¿qué hacemos muchas veces? No queremos soltar al viejo hombre. Entonces imagínate queriendo vestir con los trapos de inmundicia que traemos. O sea, no sé si alguna vez te has cambiado de ropa y no te has bañado. O sea, como que no cuadra, ¿verdad? Pues cuánto más no va a cuadrar queriendo tener las ropas, vestiduras viles y al mismo tiempo querer vestirme de las vestiduras que Dios me ha entregado. Si eres de Cristo, dice Gálatas 5:24, tenemos que crucificar la carne y los deseos. Esa es una decisión personal. Tú vas a decidir cuál naturaleza va a estar gobernando tu vida. Ese es el libre albedrío. No es algo que Dios va a hacer. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. A veces nosotros nos es fácil, te vuelvo a repetir, tomar las cosas que nos gustan de la Escritura y las que nos confrontan, ¿qué crees que hacemos? Las vamos dejando, les vamos pasando rápido en la hoja. Cuando yo permito que la Escritura empiece a tratar conmigo y leo como aquí está Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De quién somos? ¿De la carne o del Espíritu? Bueno, somos del Espíritu porque el Señor nos compró a precio.
Pero si yo le estoy dando lugar a la carne, ¿hacia qué lado me estoy haciendo? Y dice la palabra que el que se hace esclavo ¿cómo dice? El que ha sido vencido se hace esclavo de lo que lo ha vencido. Si la carne te está venciendo, entonces dime de quién estás siendo esclavo. Pero luego nos levantamos como los fariseos. No, nosotros no somos esclavos de nadie. Somos libres. Pero estamos viviendo siendo libres como esclavos. Amén. O sea, las promesas y las visiones que Dios ha entregado son desatadas cuando vivimos conforme a la nueva naturaleza. Por eso muchas veces, no es que ¿por qué el Señor no nos las entrega? ¿Por qué no las vemos cumplidas? Porque andamos en la carne. Y andamos culpando a Dios porque Él no hace, cuando Dios está esperando que tú y yo hagamos lo que Él dice en su palabra para poder entregar lo que su palabra nos promete. Jeremías lo dice ahí en el 29 con claridad. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos qué? De paz. Según la traducción 5:23 lo dice. Y el Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea, ¿para qué santificado? Para que sea hallado irreprensible para cuando el Señor venga. Amén. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. ¿Y cómo lo declaramos, verdad? Son las que Dios ha preparado, sí. ¿Pero para quién? ¿Para todos? Para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que hacen su voluntad. Si yo no hago su voluntad, no lo estoy amando. Y si no lo estoy amando, Dios no me va a dar las cosas que no han subido a mi corazón, que yo no he podido ver, pero que Dios quiere revelar, dice en el verso 10, a nosotros por el Espíritu, pero yo necesito andar en el Espíritu. Amados, entendamos, las cosas espirituales se reciben cuando andamos en el Espíritu. Se entienden, se revelan cuando andamos en el Espíritu. Es ilógico pensar que Dios no las va a revelar cuando yo ando en mi vieja naturaleza. Y ahí es donde el hombre ha creído que hay una tercera naturaleza. Ha creado un híbrido creyendo que puede juntarla a todo, que puede seguir queriendo vivir en la vieja naturaleza y al mismo tiempo recibir las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No confundamos las cosas. Es pretender, para entender un poquito en la natural, cuando tú juntas dos naturalezas que son diferentes, lo único que vas a producir es esterilidad. O sea, tú juntas, por ejemplo, a una yegua, un burro, un caballo, una burra, ¿y qué vas a producir? Una mula. Y la mula no se puede reproducir a sí misma, es estéril. Cuando tú quieres juntar la naturaleza caída con las cosas espirituales, ¿qué crees que se va a producir? La esterilidad, no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque el deseo, dice Gálatas 1:17, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne, dice, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, no hay fruto. O sea, cuando tú hablas del deseo de la carne, estás hablando de un apetito. Es bien interesante cuando tú lees las escrituras y empiezas a investigar un poquito lo que significa una palabra, te abre. Tú oyes, por ejemplo, los deseos de la carne, pero cuando yo te digo, ¿sabes qué? El deseo de la carne es un interés, es un apetito por conseguir la posición o realizar algo, y un apetito es, ¿para qué sale? Para ser saciado. Entonces, ¿la carne qué busca? Saciarse. Entonces, empiezas a entender por qué te es tan fácil reaccionar en la carne y tan difícil reaccionar en el espíritu.
Cuando tú y yo vamos entendiendo eso, entonces nos va a ser más fácil poder conocer y entender cuál es mi verdadera guerra. Es mi vieja naturaleza contra mi nueva. Esa es la verdadera guerra que tú y yo tenemos. Romanos 8:5, estamos en la página 10. Romanos 8:5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Ok? O sea, si tú andas en la carne, ¿qué crees que vas a pensar? La carne. Te vuelvo a repetir, ¿te acuerdas del ejemplo que te di del chile relleno, las pacholas? ¿No te acuerdas? ¿No? O sea, la carne siempre va a tener hambre. El espíritu también tiene hambre. Antes de Cristo, nomás conocíamos los deseos de la carne. Cuando tú conoces un platillo que te gusta mucho, no te la piensas para comer. Pero cuando de repente pruebas algo más rico, el otro te sigue gustando, ¿sí o no? Pero si encuentras algo más rico y lo comes, el otro aunque te guste, o si tienes que escoger entre los dos, ¿cuál vas a escoger? Pues el que más te gusta, ¿sí o no? Cuando yo empiezo a conocer las cosas del Espíritu, lo que va a desatar es un hambre por las cosas de Dios, que va a hacer que se me sea más fácil vencer el hambre por los deseos de la carne. Y cuando yo me alimento del Espíritu, como voy a estar lleno, mi carne va a menguar. ¿Pero por qué me cuesta tanto? Porque diario ando como perro de la calle, bien hambriado. Entonces, cualquier cosita que me envíe el enemigo, cualquier cosita que mi corazón quiera, ¿qué crees que va a pasar? O sea, se le va a ir con todo. Pero si yo me estoy alimentando de la palabra de Dios, que es el alimento que mi espíritu necesita, aunque venga el tentador, aunque venga la carne con los deseos, mi espíritu va a estar fortalecido y va a poder sujetar a la carne. Pero ¿qué hacemos? Señor, dame fuerzas. Señor, ayúdame. El Señor dice, ¿cómo te explico que yo ya hice todo? ¿Cómo te explico que tú estás así porque tú quieres estar así? Porque no crees en lo que mi palabra dice. Y entonces, ahí es donde vamos nosotros a decir quién está gobernando. La palabra es bien clara. Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ese librar habla del ayo, habla del gobierno, pero el pecado sigue estando en mí. Y sigue teniendo hambre. Y va a buscar llenarse. Amén. Ahora, ya tenemos, hay dos naturalezas. Esto, gracias a Dios, tiene un fin. Hay un tiempo donde ya no estará esta guerra. Hay una futura naturaleza para nosotros. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede él también sujetar a sí mismo todas las cosas. Va a llegar un momento donde esa imagen que viste atrás, el cuerpo, el alma y el espíritu, seguirá estando, pero en una manera gloriosa, en una manera única, donde ya el pecado no estará en ti, donde ya tendrás ese cuerpo glorioso, ese cuerpo inmortal, porque será un cuerpo. La palabra es clara, será un cuerpo como el que el Señor tuvo. Él lo dijo, miren, tócame, aquí están mis manos, mis huesos, denme un pescadito, comió. Se movía de una manera muy diferente a la manera en que se movió antes de su muerte, de su resurrección. Entonces, hay una esperanza.
hay una esperanza para nosotros. Esa etapa de la glorificación es nuestra etapa final. Y ahí es donde nosotros, por un lado, estamos batallando, estamos guerreando, pero por otro lado tenemos una esperanza. Amén. Sabemos que es por un corto tiempo. Es que ya no siento lo duro sino lo tupido. Es que se me hace eterno esto. Pues espérame, o sea, piensa en la eternidad y verá que la palabra dice que tu tiempo de vida no es nada comparado con la eternidad. Y todo eso va desatando una fe en las promesas del Señor. ¿Cómo serán sus cuerpos glorificados? Para empezar, será una verdad. Amén. Será algo que Pablo nos lo dice. Número 1, dice, será imperecedero. O sea que nunca va a morir. 1 Corintios 15:42 nos lo dice. Sí, que se siembra en corrupción y se va a resultar, ¿qué? En incorrupción. No van a envejecer. Teólogos dicen que será un cuerpo completamente maduro, pero a la vez joven. Entonces, tenemos esperanza. Algunos se han atrevido a decir que será la edad en que el Señor tenía. Amén, que es una edad pues madura, donde está en su plenitud. No está chico, no está grande. Pero lo más importante es que será algo, ¿sí?, que va a tener tal vez las características, dice un teólogo, juveniles, pero en una madurez que será para siempre. Amén. Número 2, será un cuerpo glorioso. Y todo eso nos lo dice la Escritura. 1 Corintios 15:43 dice, se siembra en deshonra, resultará en gloria. Se siembra en debilidad, resultará en poder. O sea, va a ser difícil entender la magnitud de lo que ese cuerpo glorioso es. Pero que no nos quepa duda que si esto que podemos ver tantito, que es algo temporal, imagínate cómo será ese cuerpo para vivir por toda la eternidad. Amén. Será un cuerpo fuerte, poderoso. Dice que siempre se resultará en poder. O sea, es algo que realmente no tenemos idea, pero es una promesa verdadera. Amén. Y sobre todo, será un cuerpo que estará en una perfecta armonía con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Será algo donde no habrá ya nada que te pueda, o pueda más bien contristar o entristecer a Dios. Será algo que realmente debería de ser más que suficiente para vivir una vida expectante. Una vida de decir, a pesar de lo que pudieras físicamente estarle batallando, será algo momentáneo comparado con la eternidad que te espera. Amén. 1 Corintios lo dice ahí, 15:45, está escrito, el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, estamos en un tiempo físico, que es lo primero, pero viene lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el segundo es del cielo. Cual terrenal son los terrenales, cual celestial también los celestiales. O sea, fuimos creados para vivir en esta tierra, sí, pero no como la conocemos. Porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán y que Él va a crear cielos nuevos y nueva tierra. Imagínate si para esta tierra, con esa grandeza, con esas creaciones que Dios nos permite ver, fue creada para que durara para el hombre 6,000 años, y con toda la corrupción seguimos viendo
cosas hermosas, a pesar de que el hombre ha corrompido y ya no es lo que era en un principio. Imagínate cómo serán los cielos y la tierra para sostener la vida inmortal de los hijos y de las hijas de Dios, y donde dice que el Dios mismo estará y hará su trono en la tierra, donde su presencia dice no habrá necesidad de que haya sol. ¿Cómo será nuestro cuerpo? ¿Cómo será nuestra vida? ¿Cómo será el estilo de vida? Porque estaremos aquí con Él por siempre. Amén. Entonces, por eso es necesario estar recordando en tiempos difíciles, en tiempos que estamos viviendo peligrosos, que realmente, como dice Hebreos, somos peregrinos. Esta no es tu tierra. No venimos aquí a levantar algo, venimos a conocer a alguien. Venimos a prepararnos para lo que está por venir. Y eso creo yo que es algo que nos puede ayudar constantemente para los tiempos más difíciles que puedan estar pasando. Cosas que a lo mejor dices, ya no va a haber para mí, pero que sabes que las que están por venir no se comparan a las que hoy nos estamos perdiendo por amor a Dios y por seguir a Cristo. Amén. Amén. Entonces vemos pues que ya entendimos lo que es la manera de pensar, ya entendimos las naturalezas. Entonces cuando tú veas y cuando estés viviendo el día a día, acuérdate que está afectando o tu espíritu o tu alma o tu cuerpo. No puedes verlo separado. Cualquier cosa que tú hagas, que tú permitas, va a afectar las tres cosas, porque es un ser integral. Y a veces el cristiano cometemos el error de separar y decir, es que esto es así. No pasa nada si me permito pisar este lugar. No pasa nada si me permito escuchar esto. No pasa nada si me permito ver esto. ¿Por qué? Porque eso es algo natural. Yo soy espiritual, espérame. O sea, todo está relacionado. Lo que tú ves afecta a tu alma y afecta a tu espíritu. Lo que tú hablas afecta a tu alma, afecta a tu espíritu. Lo que tú piensas afecta a todo tu ser. ¿Por qué? Porque tu actual pensamiento, así es Él. Así como está el dicho, somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Amén. Y hoy tú tienes que empezar a pensar como lo que eres. Un hijo, una hija del Dios Todopoderoso. Amén.